Bueno, muy bien, muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? ¿Se escucha? Confírmeme ahí, por favor. Muy bien, Robinson, bienvenido. Hombre, por ahí está don Fernando y Valentina. Apenas han llegado ustedes tres de 15 que son en el grupo. Imagino que el restante estará por llegar. Muy bienvenidos todos. Esta es nuestra tercera clase de auditoría de sistemas, muchachos. Hoy con unos temitas muy pertinentes que vamos a empezar a ver y a desarrollar, pero vamos a iniciar con un videito que les quiero mostrar de una contextualización de por qué la auditoría de sistemas. Se los voy a compartir por acá por el chat, ya les voy a compartir pantalla y arrancamos de una vez. Muy bien, aquí estoy. Revises ese videito y ya conversamos. Bienvenidos. ¿Cómo están, amigos? Nuevamente en otras reflexiones. Vamos a hablar de auditoría de TI. Un campo hermoso que he tenido la bendición de Dios de poder ir caminando en estos 30 años, 30 y tantos años de experiencia y haber hecho más de 3.007 auditorías, entre auditoría y consultorías en el Perú y fuera del Perú. ¿Qué es auditoría de TI? ¿Qué es auditoría de sistema? ¿Qué es auditoría informática? ¿Vale la pena? ¿Es meramente una acción de control que deberían tomar las organizaciones? ¿No? La auditoría, en el caso de auditoría de tecnología e información, debería ir más allá. Es la que, por esencia, tiene que verificar el cumplimiento de los objetivos y metas de la institución. Si es referida en auditoría de TI, ver el cumplimiento del soporte tecnológico que va a los procesos del negocio, por ende al cumplimiento de los objetivos. Pero la auditoría de TI, las auditorías modernas, están exigiendo un papel importante, la prevención. Pero la prevención bajo el concepto de cultura de la prevención. Yo no puedo pasar soluciones tecnológicas al ambiente productivo sin pasar por un área de verificación, de certificación, de test. Yo no puedo desarrollar sistemas si no tengo una metodología de desarrollo. Yo no puedo generar proyectos sin haber hecho un buen análisis de los requerimientos, porque esa solución puede que no sea aplicable en el tiempo, pero sí se hizo un esfuerzo en costos, en recursos. Entonces, la auditoría de TI en el campo evalúa la gestión de las tecnologías, entendida como los proyectos, los recursos humanos, si es una estructura adecuada o no. Los sistemas de información, que ahora hay que verificarlos si son soluciones que me puedan dar realmente el matiz que requiere mi negocio, ahora que estamos en un concepto de transformación digital. Las operaciones de TI o el ambiente productivo, si yo gestiono bien los centros de cómputos o no, si tengo los estándares de seguridad o no, si tengo la configuración adecuada, o si yo necesito dar a terceros esa plataforma tecnológica para poder garantizar con diferentes niveles de acuerdo de servicio. La seguridad de la información, va a haber la protección de la información y los diferentes tipos de activos que hay intangibles, hardware, software, etcétera, personas. Las comunicaciones, cómo se están dando, la infraestructura, cómo se están implementando, tengo realmente los protocolos adecuados. Entonces, la auditoría de tecnología e información se ha convertido hoy en día en un aliado estratégico. No hay solo ser como un policía y ir verificando, no cumpliste, sanciones administrativas, despido. No. La auditoría de tecnología de la información y comunicaciones, como lo veo y como lo ven muchos en el mundo global, es un aliado estratégico que te entrega valor, que te entrega la posibilidad de manejar una cultura de riesgo y ir de la mano en el cumplimiento de los objetivos de los grandes emprendedores. Porque uno emprende una empresa para cumplir objetivos, para satisfacer una necesidad de mercado. Pero tengo que tener orden, tengo control, tengo que tener procesos adecuados. Bueno, esta es la pequeña reflexión de auditoría de TI.
Nos veremos en una próxima sesión. Bueno, muchachos, arranquemos entonces. Bienvenidos los que están. Por ahí ya veo a Mónica, a dos Mónicas. Bienvenidas, Mónica y Mónica. Esto es Auditoría de Sistemas. Arrancamos con esa reflexión contextualizando. Buenas noches, ¿cómo estás? Contextualizando sobre todo lo que tenía que ver con la auditoría de TI o una auditoría de sistemas de información. Y resaltó dos palabras que dijo el caballero y eran, primera, recuerde, muchachos, que usted como auditor es un aliado estratégico que genera valor. Ojo, él decía muy claramente que no simplemente es llegar a una empresa a decir esto está bien, esto está mal, levantar acciones correctivas o generar despidos, no. Usted, gran parte de su función se basa y se enfoca en cómo puede aportar desde sus capacidades o desde su conocimiento a generar valor a la empresa, a generar nuevos mecanismos, nuevos métodos, nuevas formas en que los procesos se realicen mejor. Y no solamente eso, sino resaltó otra palabra que decía este señor, y era todo el tema de el control de los riesgos. Acuérdese que su función no solamente es detectar, sino también prevenir dentro de la organización posibles fallas o posibles inconvenientes que pueden surgir o que se pueden generar en un proceso de auditoría. ¿Listo, muchachos? Bueno, como les venía contando, esta es nuestra tercera clase. De pronto los que no han estado en clases anteriores, la semana anterior tuvimos clase el día martes y el día miércoles. Avanzamos mucho, vimos que era informática, qué era sistema, vimos que era un sistema de información, qué era una auditoría, cuáles eran los tipos de auditorías, qué eran los papeles de trabajo y llegamos hasta reconocer qué es la auditoría de sistemas en su concepto, muchachos, hasta ahí llegamos. Hoy vamos a seguir y vamos a culminar unas diapositivas que yo tengo por acá y se las voy a enviar a los correos electrónicos con el fin de que los revisen. Les recuerdo también que para la semana anterior, muchachos, había que realizar un foro, una participación en un foro. La verdad es que el foro no lo he visto hasta el momento, apenas lo voy a revisar mañana, pero era una de las tareas que teníamos pendientes y para para este fin de semana no, para el otro fin de semana hay una tareita. Esa todavía no, la vamos a revisar la otra semana, ¿listo? Entonces vamos a arrancar de una vez acá. Muy bien. Entonces, muchachos, habíamos arrancado la semana anterior con la definición de lo que era auditoría de sistemas, ¿sí? Y vamos a volverlo a contextualizar un poquito para que nos metamos ya en la temática como tal. Y habíamos dicho que la auditoría de sistemas era ese proceso de revisión y de valoración de todos los elementos de la organización que tenían que ver con la parte informática o con la parte de sistemas de información. ¿Por qué es importante para el contador público? Yo les decía que es importante para el contador público porque conocer los riesgos dentro de la organización y conocer la parte informática o la parte que traslada toda la información financiera es de vital importancia para usted. Si usted es un contador que no conoce su sistema de información, si usted es un contador que no sabe cómo se traslada la información dentro de su organización, sencillamente usted le pueden hacer el fraude que quiera y usted no lo va a identificar o lo va a identificar tarde. ¿Por qué? Porque no conoce o no tiene la experticia de conocer o de reconocer los procesos que se hacen en la parte informática de su empresa. No estamos diciendo que usted como contador se tenga que volver el experto en informática, no, pero sí que al menos reconozca cuáles son los principales riesgos que le pueden afectar su desempeño dentro de la organización o dentro de la empresa. Entonces, ¿de qué se encarga la auditoría de sistemas, muchachos? Pues la auditoría de sistemas se encarga de eso, de revisar, controlar y evaluar cómo se hacen los procesos de los sistemas de información con el fin de cumplir los objetivos dentro de la empresa. Ojo con esto, habíamos dicho que la auditoría de sistemas no es que estudie o solamente evalúe cómo se comporta, por ejemplo, los equipos de cómputo dentro de la empresa, no, sino que la auditoría de sistemas también evalúa todos los procesos de entrada, de reconocimiento, de transformación y de salida de información. Acuérdense que también habíamos visto eso en las clases anteriores. ¿Cuáles eran los procesos de entrada, de transformación, de procesamiento y de salida de información?
Igualmente, muchachos, esa auditoría de sistemas se encargaba también de todo lo que tiene que ver con los controles de los archivos o los controles de seguridad que se manejan dentro de la empresa o dentro de un sistema financiero. Y obviamente evaluar toda la parte del software y del hardware de los equipos de cómputo dentro de su empresa. Y concluíamos con que los sistemas de información se encargaban específicamente de, o la auditoría de sistemas se encargaba de, en los sistemas de información, evaluar las normas, los controles y los procedimientos que surgían dentro de una operación o dentro de una organización. También hablamos de auditoría y de control, muchachos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerda? Que hablamos que lo que era un control, que había un control que era interno y un control que era externo, y que hablamos también de auditoría como el proceso de revisión de los procesos que se manejaban dentro de la empresa, y que en la auditoría usted llegaba hasta un dictamen que era entregado a quien lo contrata a usted o a una junta de socios, y que esa era la intención de esta asignatura de auditoría de sistemas, realizar una auditoría, pero específicamente para un sistema de información. Bueno, muchachos, con los que contamos hasta el momento, que son 4 o 5, hasta ahí, dudas, está claro, preguntas, sugerencias. ¿Vamos bien? Bueno, muy bien. Muy bien, ahí me habló Mónica y don Fernando y Valentina. Muy bien, muchachos, sigamos entonces. Bueno, muchachos, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que esta semana y dentro de la próxima, yo les voy a mandar por medio del tutor les voy a enviar unos documentos para que vayan leyendo, unos videos. En esos videos se dice cómo realizar una auditoría de sistemas. Yo en la próxima clase ya me voy a meter con ejemplos claros de cómo se hace esa auditoría, qué pasos debe llevar, qué documentos se tienen que realizar, cómo se tiene que hacer, cómo se recolectan las pruebas. Dentro de 8 días vamos a ver eso. Pero lo que yo sí quiero es que en el transcurso de la semana, aprovechando que esta semanita no hay tareas, le pegue usted una leidita, hombre, allá en su casa, aprovechando la cuarentena, disfrutando de la familia, aproveche y estudie o repase todo el tema de auditoría de sistemas. Listo. Entonces eso va a pasar esta semana. Yo mañana me estoy contactando con la tutora y le estoy enviando esta información más las diapositivas que terminemos de visualizar el día de hoy. Partiendo de esto, muchachos, yo les cuento que las auditorías de sistemas requieren de una planificación. O sea, no es que usted llegue y haga esto inmediatamente, no, esto requiere de un proceso de planificación que usted tiene que tener dentro de la organización. La planificación se realiza desde 2 objetivos. El primer objetivo se llama evaluación del sistema y los procedimientos, o sea, revisar cómo se están haciendo los procesos dentro de la organización, qué procesos o los resultados de esos procesos cuáles son y cómo aportan a la empresa. Y el segundo objetivo es evaluar los equipos de cómputo. Ahí sí ya estamos evaluando es toda la parte física como tal y cómo funcionan esos procesos dentro de la empresa. Entonces, lo que usted tiene que tener claro para realizar una planificación, ojo, una planificación en la auditoría de sistemas, es que tiene que conocer muy bien la organización. Eso lo hablamos desde la clase anterior, cuando definimos qué era una auditoría y para qué servía la auditoría. En ese proceso, ¿usted qué es lo que tiene que tener? Primero, tiene que saber o tiene que conocer muy claro qué es la organización que va a evaluar e investigar previamente o realizar alguna entrevista antes de entrar en la empresa. Acuérdese que yo lo hablaba hace 8 días, más o menos, la semana pasada, y ustedes me aportaban en el concepto en que hay que conocer muy bien la empresa. Acuérdese lo que yo le decía. Si usted es experto en un tema, usted no se va a ir a meter en un tema que no conoce. Auditar una empresa de construcción, si usted nunca lo ha hecho, puede ser un buen campo, sí, pero si usted no tiene la experticia, piénselo bien antes de realizarlo. Que por ejemplo usted vaya a realizar una auditoría a una empresa de salud, tiene la experiencia, no, bueno, revisemos a ver si se puede, si no se puede, pues esté por otro campo, pero eso sí, que usted conozca bien el campo de acción donde va a realizar, donde se va a dar esa auditoría. Es muy importante, muchachos, que en la planificación de su auditoría, estos son unos tips puntuales
que en la planificación de su auditoría usted tenga un programa de trabajo, un cronograma. En ese cronograma usted tiene que incluir, ojo, en el cronograma de una auditoría usted tiene que incluir, primero, todas las fechas de las fases de la auditoría, o sea, fase de planeación, fase de recolección de información, fase de evaluación de pruebas, fase de entrega de informe final. Es muy importante que usted dentro del cronograma inicial, también en un anexo, o sea, en otro documento, lleve, por ejemplo, los costos de la auditoría, un control de los costos, por ejemplo, de recursos humanos o unos documentos que debe firmar. Entonces, yo les pongo un ejemplo. A ver, ustedes lo contrataron de auditor. ¿Qué costos se pueden generar en esa auditoría? ¿Qué costos se pueden generar en una auditoría? Usted, mi apreciado auditor. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Un costo de qué? Sí, los vas a guardar. ¿Un costo de qué se puede dar dentro de la auditoría, muchachos? ¿Qué cree? Robinson es muy claro y es el más correcto. Costo hora auditor, eso es claro. No solamente suyo, sino de las personas que le ayudan o que lo apoyan. Mónica me dice, costos de papelería, claro, también. Por ejemplo, costos de transporte, también puede ser un costo que se incluye dentro del tema de los costos como tal. Costos, por ejemplo, de un software que se necesita, puede estar incluido dentro de los costos de la auditoría. Los costos, obviamente, Mónica, sí señora, del personal del área auditada, o sea, el costo suyo y el costo de las personas que le están colaborando a usted. Eso, usted como auditor tiene que tener el control y tiene que llevar un archivo donde especifique todos esos costos de la auditoría como tal. ¿Por qué? Porque esos son el sustento que usted le va a mostrar, si es necesario, a la persona que lo contrató, a la junta directiva o a la junta de socios. Entonces, hablábamos, muchachos, de una investigación preliminar. En esa investigación preliminar es importante que usted conozca como auditor los siguientes puntos. Por ejemplo, primero, en el área de administración se recopila toda la información importante. ¿Qué información? Se recopila la información como, por ejemplo, la misión y la visión de la empresa, los objetivos planteados, principales políticas de la organización. Y puede auditar también o puede recolectar dentro de la información manuales de procedimientos que tenga la empresa. Esto es muy importante que usted recopile esta información, porque sobre esta información va a ser la base mediante la cual usted va a proyectar su auditoría. Usted tiene que conocer muy bien, mi apreciado auditor, cómo se manejan los procesos dentro de la empresa, o sea, cómo se dan todo el proceso de auditoría y cómo se dan todos los procesos realizados en la organización, o sea, los manuales de procedimientos, cómo procede cartera, cómo procede tesorería, cómo procede contabilidad, cómo procede el departamento de costos. Basado en estos procesos, es más fácil que usted oriente y guíe su auditoría en la organización. Que es muy importante también, muchachos, que usted conozca los objetivos a corto y a largo plazo dentro de la empresa, ¿sí? Para usted guiar o identificar su auditoría y cómo la quiere orientar. ¿Qué es más importante que conozca? Algunos estudios de viabilidad que se hacen dentro de la empresa, contratos, algunos temas como por ejemplo compra y venta de algunos equipos, si estoy hablando de auditoría, pues informática como tal, de computadores, de rack, bueno, de varias partes informáticas, es importante que usted conozca todos esos documentos y que los tenga de soporte, ¿sí? Lo que yo les decía, muchachos, los manuales, por ejemplo, manuales de formas, manuales de procedimientos, descripciones, diagramas de entrada, de salida o de archivo de información. Esta es una investigación preliminar. La investigación preliminar, ¿en qué se basa? En que usted conozca inicialmente cómo funciona esa organización. Luego de que usted conozca cómo se maneja esa organización, pues usted ya ahí sí puede entrar a manejar y a realizar todo el proceso de auditoría. Es supremamente importante, muchachos, que usted tenga una buena investigación preliminar.
¿De qué depende? Ojo, ¿de qué depende el éxito de su auditoría? El éxito de su auditoría depende de que usted tenga unos buenos antecedentes, o sea, una buena investigación preliminar que le dé buenas bases para soportar su auditoría desde el momento en que se inicia. Bueno, muchachos, eso es lo primero, que usted conozca esa investigación preliminar. Luego de eso nos vamos a meter en, ojo, tipos de auditoría de información. Tipos de auditoría de información. Entonces, ¿qué tipos de auditoría de información existen? Primero, el primero se llama auditoría informática de explotación. ¿Por qué se llama así? Porque se encarga, en conclusión, de producir resultados, o sea, de que usted llegue a la conclusión de qué es lo que busca esa auditoría. Lo que busca la auditoría de explotación es que usted revise, evalúe y estudie una cantidad de datos, los procese y llegue hasta un dato específico, hasta un resultado. Ese resultado, ¿qué es lo que pasa? Que ese resultado tiene que ir ceñido a un conjunto de controles que son integrales y que son de calidad, y que esos controles lo van a llevar a usted a un proceso sistemático, o sea, a un resultado que es el que usted espera. La auditoría de explotación, ¿en qué se basa? Consultar resultados, consultar información, procesar esa información y llegar a unos resultados específicos. Esa es la auditoría de explotación. Segundo, auditoría de desarrollo de proyectos. ¿En qué se basa esta auditoría de proyectos? Esta auditoría de proyectos se basa en estudiar la programación y los sistemas que se manejan dentro de la empresa, con el fin de revisar qué es lo que está haciendo la organización. El proyecto, ¿cómo así? Sí, el proyecto de lo que quiere la empresa en objetivos a corto, mediano o largo plazo. Por eso, esa auditoría de proyectos es un análisis de la programación y de los sistemas que se están desarrollando para llegar y para concluir en un resultado específico. Pero ¿qué es lo que pasa? En la auditoría de proyectos usted tiene que conocer muy bien los procedimientos y los objetivos establecidos. Eso es claro. Tercer tipo de auditoría, muchachos. Entonces, llevamos, ojo, auditoría informática de explotación, la primera. La segunda, auditoría informática de desarrollo de proyectos. Acuérdense que la primera es la exploración de todo, partiendo de datos. La de proyectos es de unos sistemas específicos. Ahora vamos con la auditoría de redes. La auditoría de redes, pues sí, es como usted se lo está imaginando, es el uso continuo de las líneas por donde se transporta la información, el uso de esas líneas de las redes por donde se transporta la información. Aquí, en este caso, pues usted como contador público se le dificulta un poco todo el tema de redes y de comunicaciones. Por eso yo les decía también la semana anterior que es muy importante dentro de la empresa que usted tenga una persona que sepa de este contexto. Si usted no tiene una persona que sepa de este contexto, pues es demasiado complicado. Entonces lo que usted tiene que hacer es contratar un ingeniero que le colabore a usted para todo el tema que se encarga de estas redes y que se encarga también del siguiente tipo de auditoría, que es auditoría de la seguridad informática. ¿De qué se encarga este tipo de auditoría, muchachos? Pues usted ya sabe, se encarga de cuidar, proteger o velar por toda la información que se tiene dentro de la empresa, dentro de los computadores, que la información sea confidencial y que se proteja o se cubra de robos o de mal uso de la información. Esos son los 4 tipos de auditorías: seguridad informática, redes, proyectos y explotación. ¿Listo, muchachos? ¿Claros hasta ahí? Bien. Nos vamos a meter ya con objetivos de la auditoría informática. ¿Para qué esto, muchachos? ¿Esto para qué? O sea, ¿para qué una auditoría informática? ¿Para qué sirve? En conclusión, le voy a agrandar un poquito más la diapositiva por si de pronto no la ve. ¿Sí?
¿para qué sirve esta auditoría informática? ¿Esto con qué fin? O sea, usted me dice, venga, hermano, pues ¿esto para qué? Profesor, ¿esto para qué? Si yo soy contador, ya le expliqué la contextualización que usted le tiene que dar, pero sobre todo, ¿cuáles son los objetivos por los cuales uno hace una auditoría informática? La hace por las siguientes razones. Primero, voy a arrancar por acá. Voy a arrancar por acá. ¿Para qué se hace esa auditoría de sistemas? Se hace para ejercer un control sobre los componentes del sistema de información, que usted controle y verifique cómo están los sistemas de información y ejerza control sobre los mismos. ¿Para qué se hace también una auditoría de sistemas? Se hace para propender por la protección de los recursos. Acuérdese que, contador, usted, acuérdese que los recursos con los que cuenta la organización, la empresa, esos recursos, muchachos, fueron una erogación o una salida de dinero que en determinado momento le costaron a la empresa. Si usted está auditando toda la parte informática, esa parte informática debe representar un valor considerable en los activos. Por ende, ¿usted qué está haciendo? Está propendiendo por la protección de esos recursos también económicos, físicos, que representan un valor dentro de un estado de situación financiera y que a la organización le costaron un dinero. No solamente comprar un computador o poner unas redes o poner un rack, no. Es que el dinero se ve también, o la erogación o el sacrificio también se ve en la instalación de procedimientos. Cuando usted instala un procedimiento, tiene que pagarle a un técnico, tiene que pagarle a un profesional, tiene que pagarle a un consultor, tiene que hacer constante mantenimiento. Esas son erogaciones de dinero que le cuestan a la organización. No solamente eso, la elaboración de un manual de cartera, sí, lo está haciendo el de cartera, pero el de cartera está trabajando un poquito más. Si le da bonificación, pues hermano, eso es salida de efectivo que le cuesta a la organización. Por eso, uno de los objetivos no solamente de la auditoría de sistemas, sino de, en general todas las auditorías, lo que busca es propender por la protección de esos recursos, de la platica. Ese es el segundo objetivo, muchachos. Tercer objetivo, ¿para qué esto? ¿Para qué? ¿Para qué sirve entonces la auditoría de sistemas? Ah, pues la auditoría de sistemas sirve, muchachos, para asesorar, realizar y recomendar acciones a la organización, sí, para que usted recomiende, para que usted asesore, para que usted oriente procesos dentro de la empresa. En ese sentido, la auditoría, el resultado final, ¿cuál es? Pues el resultado final es que usted le dé a la organización o a la empresa unas recomendaciones, un asesoramiento o unas medidas de contingencia frente a determinado inconveniente. Eso es lo que quiere también la auditoría de sistemas. ¿Qué más busca la auditoría de sistemas? Lo que busca es propender para lograr los objetivos planteados en la organización. Eso es lo que se quiere, lo que se busca. Que la organización o que la empresa propenda por alcanzar los objetivos planteados. Siguiente objetivo, muchachos, vamos en 2, 4, este es el quinto, ojo. El quinto es evaluar las etapas de los sistemas y emitir un juicio. Va muy ligado al número 3. Entonces, ¿en qué consiste? Lo mismo que habíamos hablado de auditoría. Revisar, analizar, consultar, mirar cómo se están realizando los procesos y sobre eso emitir un juicio de valor que le permita a usted sustentarlo ante la junta directiva y los socios ya, o la junta directiva, tomar decisiones sobre los mismos. Siguiente, mi apreciado compañero, es verificar el cumplimiento de las especificaciones, o sea, verificar que la especificación que tiene un proceso o un equipo o un procedimiento o una acción se cumpla de acuerdo a lo estipulado. Y va muy ligado, muchachos, al siguiente objetivo, que el siguiente objetivo es verificar normas, procedimientos y recursos. ¿Esto qué es? Que usted mire, revise, actualice lo que habíamos hablado inicialmente en esta clase. Los procedimientos que usted recogió en la empresa, los análisis que usted hizo preliminares. ¿Aquí usted qué está haciendo? Verificando que los procedimientos se hagan de forma
eficiente. Y por último, muchachos, lo que busca la auditoría de sistemas es identificar que hayan desviaciones, que hayan riesgos o que hayan errores dentro del sistema de información. Para esto sirve una auditoría de sistemas, muchachos. Para esto sirve. Listo, en conclusión, para esto sirve la auditoría de sistemas. ¿Cómo la ven? ¿Están claros los objetivos? ¿Recomendaciones? ¿Inquietudes? Cuénteme. ¿Todo bien? ¿O están viendo llover? Cuénteme. Hombre, se conectó Galaxy J7, no está chicaneando. ¿Quién es? ¿Quién es? Cuénteme, bienvenido. Mónica, bienvenida, hombre, Robinson. Estefanía, muy buenas noches, ¿cómo estás? No te preocupes, ya sé que Galaxy es igual a Estefanía. Bueno, cosa que me alegra, bienvenida. Entonces ya saben, muchachos, todos, si hablamos de Galaxy es Estefanía. Nada de bullying, Estefanía, todo aquí queda en confianza entre nosotros, listo. Muy bien, sigamos. Sigamos, hombre. Uy, ¿qué pasó con esto? Bueno, muchachos, esos eran los objetivos. Listo. Otros objetivos que pueden complementar la función de la auditoría de sistemas son, por ejemplo, el control de la función informática, de lo que se está haciendo en todo el tema informático dentro de la empresa. Analizar la eficiencia de los sistemas de información es vital, es muy importante que usted analice si ese sistema sirve o no. Si eso no sirve, pues ser muy sinceros con la empresa y decirles, venga, qué pena compañeros, pero esto definitivamente no sirve, dejemos así. Otro tema puede ser también verificar el cumplimiento de la normatividad, obviamente si ya lo vimos en un objetivo anterior, pero es que se cumpla la normatividad, no solamente la legal, sino la normatividad que se está ejerciendo desde dentro de la organización. Revisar todo el tema de los recursos de la gestión informática y conocer los costos que se utilizan en la empresa en términos de hardware y de software. ¿Qué más les puedo hablar sobre el tema de auditoría informática? Bueno, esto ya son introducción a los procesos de auditoría, esto ya lo vamos a ver. Entonces, muchachos, en conclusión, eso es para lo que sirve la auditoría informática dentro de las empresas. Es como una forma en que las empresas estén organizando, gestionando ese proceso. Les pregunto yo a ustedes, dentro de sus empresas, dentro de sus organizaciones, ¿han escuchado alguna vez de alguna auditoría informática? ¿Es la primera vez que lo escuchan? ¿No la ven común? ¿O es escasa? ¿O alguna vez les ha tocado algún tipo de auditoría de estas? Los leo. Bueno, Mónica, la ha escuchado. Mónica, ¿alguna vez te han auditado de forma informática? Fernando, es la primera vez. Era mejor Galaxy, pero bueno, Estefanía nos dice que también es la primera vez que la escucha y Mónica nunca le ha tocado. Bueno, Robinson me cuenta, en mi caso existe un área de sistemas, pero la verdad es muy pequeña, casi todo se hace en un remoto desde Bogotá, pero auditoría informática como tal no la conocía. Bueno, muchachos, y auditoría normal, o sea, una auditoría que se le hace a un proceso. ¿A ustedes los han auditado? Mónica se ha visto que el área de control interno hace una auditoría de sistemas. Pues sí, a ver, levánteme la mano. ¿A quién han auditado? Yo. ¿Cuántos? Me imagino que a todos los han auditado, ¿no?
A Mónica, por ejemplo, la han auditado. ¿A quién más? Me imagino que a todos. Ah, bueno, Estefanía, trabajando en un banco, me imagino que las auditorías se las hacen muy constantemente, ¿no? A ver, ¿y esas auditorías cómo son a los que han auditado? ¿Les llegan de sorpresa? ¿Cómo les hacen esas auditorías? ¿O les avisan? ¿O en qué consiste? Contémonos las experiencias, a ver. Sí, hay de todo, tiene toda la razón Mónica. En las auditorías hay de todo. Contémonos la experiencia como para ver cómo organizamos la auditoría que tienen ustedes que presentar. Yo les cuento más o menos cómo se hace ese proceso, desde un proceso de auditoría y qué es lo que se tiene que hacer. Y ustedes me cuentan sus experiencias y ahí vamos organizando cómo se va haciendo esa entrevista. Bueno, Mónica me dice que las famosas IAs a veces avisan, muy bien. Acordémonos primero que hay dos tipos de auditorías. Una es una auditoría que se hace interna y otra auditoría que se hace externa. ¿Cierto? Que son esos dos tipos. La intención o por lo general es que las empresas, todas las empresas tengan un departamento de control interno. Tienes toda la razón. Normalmente se comunican las fechas de las auditorías. Mónica, ese es el deber, muchachos y todos. El deber es que con tiempo se especifiquen las fechas de las auditorías. Usted no es que vaya a coger la gente con los calzones abajo, sino que simplemente usted notifica que en tal fecha va a realizar la auditoría. Acuérdese que las auditorías se pueden hacer de muchas formas. Me refiero a las formas en qué. En los elementos con los cuales usted puede recolectar información. ¿Sí me hago entender? Elementos mediante los cuales yo puedo recolectar información en una auditoría. Entonces, por ejemplo, ¿qué elementos ustedes ya me dijeron que ustedes les hacen la auditoría? ¿Cómo le recogen información a ustedes? ¿Con qué elementos? No me diga que con el papel y el lápiz, pues, porque pues obviamente. Pero, ¿qué formas? Llamémoslo así. ¿Qué formas de auditoría les pueden hacer a usted? ¿Con qué formas? Por ejemplo, usted se le paran enseguida, le hacen preguntas, lo vigilan, lo miran, a Estefanía le pueden hacer un arqueo, divinamente trabajando en un banco, ¿no? Revisarle procesos. Profe, Hola. por ejemplo, pues en el banco llega una persona de sorpresa, Eso, revisan desde Estefanía. la hora de ingreso de los funcionarios y sí, se hace una persona pues al lado todo el tiempo y revisan que los procesos pues del banco sí se estén llevando como, pues como debe ser. Entonces al final ellos hacen como una evaluación en general de las fallas que tuvo la oficina y eso ya lo reportan a Bogotá. Y ya la oficina, pues si tuvo muchos errores, ellos les bajan puntos y puede que, supongamos, las gerentes o las subgerentes no comisionen o no se ganen el bono. Pues sí me entiende, hacen, por ejemplo, los arqueos también. Estefanía, esa auditoría es interna, es del mismo banco. Sí, es del mismo banco, profe. Y cuando te hacen la auditoría a ti, nunca te avisan con tiempo, simplemente llegan de sorpresa y verifican. Exacto, por ejemplo, pues uno se escucha que, supongamos, las gerentes dicen, bueno, por ahí hay una persona que está haciendo auditoría, pero no dicen Pero en puro sí. chisme. Exacto, así mismo. Pero no dicen ni siquiera a qué oficinas van a ir, ni a qué hora, ni qué fecha, nada, llegan de sorpresa. Como una persona más que va a ingresar al banco Ya a te hacer entiendo. alguna operación. Y al final socializan esos resultados de la auditoría. Sí, pero ya después de que la persona dura por ahí 2 días en la oficina, pues yendo a la oficina. Ya después de eso, ellos envían pues el resultado y ahí ya nos reúnen a todos y nos dicen pues en qué fallaron, en qué falló la oficina, qué procesos se deben mejorar y todo eso. Bueno, te hago la última pregunta, qué pena para dejarte ahí, para dejarte comer. No, tranquilo, profesor, estoy Qué pena. comiendo. Bueno. La última pregunta es, cuando
te están haciendo esa auditoría, el auditor que tiene en la mano o cómo hace la auditoría, simplemente mira y apunta, habla con algunos, se sienta por ahí a verificar, hace un arqueo, coge aleatoriamente algunos Eh, procesos. sí, profe, ella, por ejemplo, hace poquito estuvo y fue una muchacha que llegaba desde Bogotá. Ella tenía una carpetica y ella iba copiando. Ella no nos decía absolutamente nada, sino que iba copiando como las cosas que veía. Y, por ejemplo, a la subgerente le decía, por ejemplo, muéstreme los CDTs o muéstreme tales carpetas, así. Y entonces ella ya se sentaba y revisaba, pero no, casi ni hablaba, mejor dicho, ya todo lo copiaba. Muy bien. Estefanía, muchísimas gracias. Bueno, profe, de nada. Lo que nos dice Estefanía, muchachos, es cómo se hace una auditoría, en conclusión. Tiene toda la razón, así se hace una auditoría, no sé si ustedes la han vivido similar. Les voy a contar desde mi experiencia, haciendo auditoría y recibiendo auditoría, ¿sí? Les voy a contar desde mi experiencia desde los dos puntos de vista. Entonces, primero, recibiendo auditoría. Hay dos tipos de auditorías. Bueno, les cuento pues un poquito. Yo soy contador público independiente y trabajo con dos instituciones de educación superior. Trabajo para una institución, mi trabajo oficial, bueno, mi trabajo de planta, llamémoslo así. Don Fernando, ya lo leo usted primero y después sigo yo. Yo trabajo para una empresa que tiene almacenes de ropa. Las auditorías que se han hecho son todas las que hace la DIAN y la Policía Fiscal Aduanera. Don Fernando, me sirve mucho ese dato y ya lo contextualizamos. Listo, ya lo charlamos. Le sigo contando sobre mí. Entonces, en mi trabajo de tiempo completo, llamémoslo así, yo soy director del programa de Contaduría Pública y de Administración de Empresas en una universidad y pues soy catedrático en la Universidad de Manizales. Nosotros, como institución de educación superior muy grande, yo trabajo en la universidad que tiene más estudiantes a nivel nacional en todo el país. Como nosotros somos tan grandes, tenemos más o menos 27 centros de operación en todo el país, nos auditan internamente y externamente. Internamente, ¿quién? El Departamento de Control Interno de la universidad y externamente nos controla Icontec. Cuando, por ejemplo, hacemos algún tipo de renovación o aleatoriamente lo hace. Entonces, auditoría interna. O pues, auditoría interna mandan un correo. Estábamos haciendo el proceso de auditoría interna. Por lo general, nosotros hacemos el proceso de auditoría interna, por ejemplo, en temas de acreditación, Mónica, sí, nosotros hacemos el proceso de auditoría interna antes de que nos llegue la externa, para ver cómo estamos, ¿sí? Entonces nos mandan un correíto, tales, ¿cómo les parece que les va a llegar auditoría interna tal fecha? Listo, usted ya sabe que ese día llega auditoría interna. Estos son los nombres de los personajes que vienen a auditarlo. Listo, muy claro. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que, acuérdese que hablábamos sobre normas o sobre procedimientos. Y ahí está el punto más crítico para las personas que auditan y el punto más fácil para las personas que están auditando. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que, por ejemplo, cuando usted llega a un cargo, usted le dicen, mire, lo ascendieron de puesto, renunció el que estaba y lo subieron de cargo. Hermano, siénteseme ahí, o niña, siénteseme aquí. En este puesto le vamos a subir el sueldo 500.000 pesos. Esto se hace así, 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 así. Usted es contador público o trabaja en una rama financiera. Usted sabe que en estos puestos, bueno, de pronto a excepción de Estefanía, pero usted sabe que en esos cargos la premura es para allá. Hay que cerrar, hay que presentar información, hay que presentarle a la DIAN, Cámara de Comercio, Superintendencia, información exógena, bueno, todo el cuento, ¿sí? En este proceso usted se sentó y a usted, el que se fue, pero el que quedó enseguida le dice, hermano, vea, eso yo creo que se hace así. Y usted siguió haciéndolo como creyó que se hacía. Pero usted nunca se dio cuenta que hay un manual de procedimientos que rigen todo ese proceso que usted hace. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, cuando me van a auditar a mí, lo primero que hacemos es que nos reunimos los directivos de la empresa, de la organización o de la institución en mi caso, y bueno, entonces va a llegar fulanito de tal a hacer una auditoría.
recuerde que todos los procesos, a nosotros, lo estoy hablando por mí, recuerde que todos los procesos están sistematizados en esta página, en este archivo, en esta nube o en estos documentos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El auditor viene y me pregunta, venga hermano, ¿usted cómo hace este proceso? Ah, yo lo hago según el manual de esta forma. La forma más fácil en que ustedes lo puedan, digámoslo así, levantar alguna requisición en la auditoría es porque usted no se ciña los procesos. Y muchas veces nosotros, trabajadores, hablo de nosotros, trabajadores, no conocemos los procesos porque no queramos, sino que no conocemos los procesos porque no vamos más allá, porque nos enseñaron a hacer mecánicamente cómo se hacía, pero nunca miramos el procedimiento, cómo se tiene que realizar de verdad. Puede que no estemos muy lejos, puede que no lo estemos haciendo mal, pero estamos saltando pasos que sí están articulados o que están específicos dentro de un manual de procedimientos. Entonces, me avisan, llega la auditoría, ah, bueno, listo, entonces ese día, pues hermano, llega el auditor, toca darle buena impresión al hombre, ese día usted se viste más elegante de lo normal, embetuno los zapatos, buena corbata, pues, que me salga, ¿cierto? Que me salga con el vestido, me voy a trabajar. Y llegó el auditor se sienta con usted, por lo general, muchachos, los auditores son amables, o sea, ninguno va a llegar con cara de pistola, pues, a no ser que sea en el Banco de Estefanía, ¿no? Aquí no. Va a llegar y siempre va a llegar con el computador o con una tabla y un lápiz. ¿Qué es lo que tiene esa pinta ahí? ¿Qué es lo que tiene en el computador o qué es lo que tiene en la tabla? Pues en el computador o en la tabla tiene documentos, papeles de trabajo, ¿se acuerda que lo hablábamos acá? Papeles de trabajo, mediante los cuales a ese auditor va a dar un dictamen que le permita sustentar su auditoría. Entonces, ¿qué puede tener dentro de eso? Puede tener un checklist, puede tener una lista donde se especifiquen los procedimientos, puede tener unos documentos o unas cédulas sumarias en las cuales puede digitar información. ¿Cuáles son las formas en que se audita, muchachos? Pues las formas en que se audita son, primero, la más común, observación. ¿Qué es observación? Se le paran al lado a Estefanía o se le paran al lado a usted y empiezan a mirar cómo está haciendo las cosas. Entonces, por ejemplo, no sé, estoy hablando, no conozco la parte financiera, pero por ejemplo estoy hablando de Estefanía, cómo recibe la plata, cómo guarda el dinero, cómo recibe un cheque, cómo hace la transacción para confirmar una consignación bancaria, bueno, más o menos. Por ejemplo, a mí, ¿qué se me hace? Se me paran y me dicen, bueno, hermano, entonces, usted tiene que hacer, por ejemplo, no sé, un estudio de homologación, una acreditación, tiene que revisar un documento de registro calificado de una institución. ¿Cómo lo hace? ¿Cuáles son los procedimientos? Ah, son estos. Eso es lo primero, observación. Segundo, lista de chequeos. Tienen un conjunto de procedimientos que saben que usted tiene que hacer. Esa lista de chequeo es más como para cargos que son como operativos, llamémoslo así, o que tienen que ejercer funciones específicas. Por ejemplo, que cerrar la caja a las 5 de la tarde. Que tesorería, después de las 4 de la tarde no realizar pagos. Que cartera, después de las 4 de la tarde cerrar todo y registrar los pagos del día o hacer una conciliación. Entonces ponen una lista de chequeo y empiezan a chulear qué es lo que tienen que hacer. Otra forma de auditar, ¿cuál puede ser? Llegan a la empresa y le dicen a usted, contador, hágame un favor, hermano, tírame un auxiliar de la cuenta 13, de las cuentas por cobrar. Sí, señor, con mucho gusto. Le tiran el auxiliar, tan. Estados financieros, ¿cómo están? Tráigamelos. Y empiezan a revisar si efectivamente lo que está en el auxiliar concuerda con los estados financieros o si le metieron la mano. O simplemente cogen y dicen, tíreme un auxiliar de la 13. Listo, muy bien. Y cogen y van y miran si las facturas que están pendientes por cancelar son las que están ahí. Bueno, otra forma, hermano, hágame un favor, tíreme un auxiliar del inventario. Le tira un auxiliar del inventario. Camine pues para bodega para mirar si lo que está aquí efectivamente es. Y empieza a chulear. Esas son formas en las que aleatoriamente los auditores van y revisan cómo se están dando los procesos. Ojo con esto. Mientras se está haciendo la auditoría, ellos a usted no le dicen nada. Al menos los que me han tocado a mí, y yo soy así, uno es muy amable, uno tiene que ser muy gentil, pues la gente que está trabajando. Y cuando usted lo auditan, usted decide,
lo primero que usted piensa es, si me encuentran alguna embarrada, pues hermano, me dicen siga la flecha y usted va para afuera, ¿sí o qué? Pero por lo general no trata de ser amable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te auditan y te llaman, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Ah, muy bien. Entonces, Daniel, ¿cómo te ha ido este año? No, perfecto. Ah, bueno, no, mira, es que estamos haciendo una auditoría, estamos revisando estos procesos. Entonces, estamos revisando, por ejemplo, procesos de homologación de estudiantes que han entrado a la universidad y que vienen de otras universidades. ¿Tú haces el estudio de homologación? Ah, sí, claro que sí. Muy bien, y el estudio de homologación sigues todos los parámetros, o sea, haces el estudio de homologación, les voy a hablar pues de mi caso, que por ejemplo los créditos sean iguales o superiores, que la asignatura se haya cursado en más de 3.5, que por ejemplo se hayan seguido todos los procesos y el estudiante no tenga pérdidas académicas. Ah, claro, sí, yo hago todo ese proceso. Ah, bueno, ese proceso, Daniel, ¿me acordás en qué documento está? Entonces te preguntan así, ¿en qué documento está? Y usted empieza a patinar. Ah, puta, ¿dónde está eso? Ah, claro, el documento está en el reglamento estudiantil. El reglamento estudiantil dice cuál es el proceso para hacer una homologación. Ah, bueno, muy bien. ¿Cuántas homologaciones hiciste? No, hice homologación de 80 estudiantes. Entonces, ellos tienen todo en un sistema. Toda la información suya se la tienen. Mira, es que yo tengo por aquí la homologación del estudiante Carlos Pérez, supongamos. Vos, por favor, me podés regalar los papeles del señor Carlos Pérez para mirar que efectivamente sí son los procesos. Ah, claro, con mucho gusto. Y usted como un volador va, busca en la carpeta los documentos de Carlos Pérez y va y se la muestra al auditor. El auditor revisa, mira cómo está la vuelta y tales. ¿Qué es lo que pasa? Así hace por todos los procedimientos de la empresa. Al final del día, el auditor ya se reúne con todos y dice, mire, vea, encontré esto y esto. Para mí estos procesos no son así, no son así, no son así, no son así. Muchos auditores te dicen a ti, vos tenés una calificación de 7 sobre 10, ¿sí? ¿Por qué? Porque te faltó esto y esto, tenelo presente para una próxima oportunidad. Ojo con esto, tenelo presente para una próxima oportunidad. Lo levantan como una recomendación, ¿sí? Lo levantan como una recomendación. Si se vuelve repetitivo, pues ya sí se levanta un evento significativo frente al proceso o a la persona, pero eso ya depende de la empresa. El auditor lo único que hace es recomendar qué es lo que se tiene que hacer. Te recomiendo esto, recuerda que esto va ceñido a este proceso. Los auditores conocen, cuando van a auditar, conocen más la empresa que uno mismo. En eso consiste un proceso de auditoría interna, muchachos. No sé desde su experiencia cómo lo haya visto, más o menos tiene idea, es similar a lo que ha vivido, ¿no? Cuénteme. Bueno, Mónica me dice que sí, que así es. El resto han vivido procesos similares. Es correcto, dejan recomendaciones o hallazgos, Mónica, hallazgos que fueron lo que sustentó todo el procedimiento de auditoría. Cuando uno es auditor, ¿cómo es, muchachos? Llega a la empresa, presenta un cronograma de trabajo, partiendo de ese cronograma se lo sustenta la junta directiva, la junta aprueba, usted antes de eso, lo que hace es mandar un correíto avisando, diciendo que va a ir a hacer la auditoría, se presenta, como te digo, te sentas con la persona, puedes hacer 3, 4 pruebas de auditoría, observación, entrevista, unas cédulas sumarias y unas cédulas analíticas. ¿Cómo se hacen las cédulas sumarias y analíticas? Con comparación, esas se las voy a explicar la otra semana. Entonces lo que hace que es, mira, por favor me mostrás los estados financieros, los auxiliares de las cuentas, movimientos contables, comparás cuentas, empezás a revisar soportes y de ahí sacas tus propias conclusiones. Según el cronograma, tú tienes unos tiempos establecidos, obviamente, todos tienen que ir ceñidos al cronograma. Luego de eso, vos vas y le presentas a la junta directiva una serie de recomendaciones o de hallazgos que encontraste, pero adicional a las recomendaciones y a los hallazgos, lo que vos tenés que hacer es presentar un plan de mejora, llamémoslo así, un plan de mejora, o un dictamen de auditoría, en el cual vos encontrás los hallazgos y das a conocer
cuáles son las acciones que vos como auditor recomiendas para esa organización. Esos planes de mejora o ese dictamen final tiene que ir firmado por vos como auditor y es entregado a la junta directiva o a los socios o al gerente. Como auditor externo, hasta ahí llega tu función. Eso tiene que estar explícito en una carta de intención, que esa carta de intención es firmada antes de realizar la auditoría. En esa carta de intención se constituye o se plasma hasta dónde va la auditoría, cuáles son tus funciones y cuáles son los honorarios. Y en esa carta de intención va explícito todo. Tú entregas ese plan de mejoramiento o ese plan de mejora y ya depende de la junta directiva o de los socios si acata o no esas recomendaciones. Hasta ahí llega la función del auditor. Si, por ejemplo, a vos te dicen, no, es que yo quiero que ese proceso que vos estás haciendo se instaure en la organización, o sea, se den esos cambios, bueno, tú ya dejas de ser auditor y pasas a ser consultor de la organización con el fin de instaurar los objetivos para mejorar esos procesos. Pero en eso constituye o en eso se basa los procesos de auditoría dentro de las empresas. ¿Cómo lo vieron? Parecido a lo que ustedes han visto, cuéntenme, los leo. ¿Qué pasó? ¿Se fueron? Viendo muñequitos, no. Bueno, muchachos. Partiendo de eso, nos vamos a ir a ver este videito. Te los voy a compartir. Este video nos explica bien cómo se hace un proceso de auditoría y qué se tiene que hacer. Es similar, dependiendo pues de las explicaciones que se hacen. Les voy a compartir este video, por favor, para que lo visualicen allá y ya volvemos acá. Listo. Vamos a ver a continuación algunas recomendaciones sobre cómo ejercer la auditoría en el seno de una organización. Hay diferentes autores que postulan diferentes criterios. Nosotros nos hemos acogido a una propuesta basada en 6 fases. Lo que permiten es garantizar una buena relación entre el auditor o el equipo auditor y la organización de la empresa. Al objeto de evitar improvisaciones o al objeto también de evitar una anarquía en el funcionamiento del auditor en la relación directa con la empresa, es conveniente seguir una metodología de trabajo y de presencia en la propia organización que le permita alcanzar el desempeño adecuado de las funciones requeridas. La primera de las fases, de las 6 que hemos comentado hace un momento, es la toma de contacto. Es el momento en que la organización se pone en contacto con el equipo auditor o con el auditor en concreto, al objeto de que ha detectado una necesidad o una determinada problemática que requiere su intervención. En muchos casos, el auditor es llamado por una necesidad puntual informática. Lo que tiene que tener siempre muy claro es de que no debe analizar únicamente el problema en concreto que se le detecta, sino que una empresa no es un ente donde la informática esté dedicada del resto de la organización y, por lo tanto, va a ser necesario conocer el contexto en el que la empresa está funcionando. No hay 2 empresas iguales y, por lo tanto, no hay 2 necesidades tecnológicas iguales para organizaciones. Esto significa que lo primero de todo hay que conocer siempre la organización global, y esto es obtener informaciones desde la cantidad de empleados, quiénes necesitan, qué tipo de información se está gestionando ahí dentro, desde volúmenes de facturación, niveles de distribución en diferentes espacios físicos, etc. Por lo tanto, primero es conocer siempre la organización global, saber exactamente en qué contexto se desenvuelve la solución informática y, en segundo lugar, sobre el centro del proceso de datos. Realmente, qué estructura disponen, cuál es la cualificación de las personas, los recursos humanos, etc. Es recomendable, cuando una empresa recurre a un profesional, dar la percepción, además, de que está delante de un buen profesional. Y, por lo tanto, no es recomendable actuar como una mera visita de cortesía únicamente, sino intentar capturar los primeros datos que permitan concretar ya una percepción lo más exacta posible de lo que uno tiene delante, obteniendo toda la documentación que uno sea capaz de obtener, tanto información corporativa de la empresa como aquella información del propio centro de cálculo. Si no se dispone por escrito, cuesta bien poco solicitar a los miembros que están en el centro de cálculo que le hagan un pequeño diagrama de la arquitectura tecnológica que allí se dispone, así como, por ejemplo, para conocer el personal, pues que pusieran en una cuartilla y en 10 minutos, pues tanto su perfil profesional, qué formación tienen en materia informática, así como cuáles son las funciones que están desempeñando o han estado desempeñando en las 2 últimas semanas.
Este objeto nos permitirá tener una mayor exactitud de lo que tenemos delante y no tan solo por la observación directa, lo cual siempre se queda sesgada y además en una cantidad mucho más pequeña de la que podemos comprobar de la otra manera. Este periodo de la fase 1 normalmente puede rondar del orden de 1 o 2 días, no mucho más, así que hay que intentar obtener el máximo de información para hacer una composición del lugar lo antes posible. El análisis detallado es cuando realmente se percibe que ahí puede haber algún nivel de riesgo, algún nivel de problema o una necesidad de auditoría ya más compleja y tenemos que poder hacer una propuesta en concreto de intervención, en cuyo caso necesitaremos saber exactamente de si hay que componer un equipo, qué equipo hace falta subcontratar, para poder incluso elaborar un presupuesto, realmente saber qué medios vamos a necesitar, qué gente vamos a necesitar y cuál va a ser aproximadamente nuestro plan de trabajo en tiempo que esta auditoría puede requerir. Pasaríamos entonces a la fase 2. Realmente se va a intervenir, el cliente está de acuerdo con la propuesta que se le haya formulado y a partir de ese momento se hace una planificación. No están las transparencias, pero es altamente recomendable en muchos casos que el trabajo sea firmado por contrato entre la empresa y el equipo auditor, en donde haya una parcelación de los pagos, normalmente un 25% al inicio o un 30%, eso ya depende de cada empresa, un 30% a partir de la fase 4 aproximadamente y el 100% en la entrega del informe final, porque hay que recordar que muchas veces los servicios son difíciles de cobrar. En la fase 2, la planificación de la operación, se determinan los objetivos que va a desempeñar nuestro trabajo, las fechas, los ámbitos de estudio y posibles problemas, hasta dónde se va a llegar y por lo tanto eso excluye lo que no se va a llegar. Hay que recordar también que muchas veces en las relaciones humanas con la empresa que nos ha solicitado nuestros servicios se tiende en muchas ocasiones a seguir demandando novedades pero no son incorporadas en el presupuesto, de manera que en la propuesta de planificación de la auditoría es recomendable que quede detallado hasta dónde se va a llegar y cualquier extra ya se negociará si entra dentro de lo previsto o se añade un tiempo o un coste o lo que sea. El inventario de puntos a estudiar, personas de la organización que deberían colaborar y en qué momento para evitar molestar, documentos a reunir, etcétera, al objeto de agilizar el trabajo y preparar lo que sería la fase 3. La fase 3 ya sería la auditoría en sí misma, el desarrollo del trabajo. Evidentemente es la fase de máxima duración y se recomienda hacer in situ en la propia empresa, salvo casos excepcionales. Por lo tanto, se solicita un espacio reservado normalmente para la empresa para que el auditor pueda trabajar en cierta intimidad y con documentos sensibles y a partir de ahí el objetivo del auditor es buscar evidencias que puedan conducir a las conclusiones certeras en el diagnóstico. Recordamos que hay que hacer un diagnóstico, hay que hacer una radiografía exacta de cuál es el estado real de la empresa. Cuando uno prevé lo que va a hacer, la gente se adapta. Quiero decir con esto, si en un ejemplo muy burdo, pero nos puede ser útil para la explicación, si yo quisiera hacer una auditoría sobre si los profesores están o no están en su despacho, por más por caso, yo podría comunicarlo con una semana de antelación, con lo cual garantizo que el día que yo pasara a hacer la auditoría estarían el 100% de ellos en su despacho presentes. Evidentemente esto no mostraría una radiografía exacta. Yo lo que debería comprobar es si realmente lo hacen sin previo aviso, en cuyo caso la auditoría lo que no debe dar es indicios de que la gente manipule los objetivos, los resultados que pretenden al objeto de evitar sesgos, ¿no? ¿Cuál es el objeto que se analiza en esta fase? Pues evidentemente del entorno puramente informático y del grado de utilización y de relación que el sistema tiene con los demás departamentos de la propia organización. La fase 4 es, ya hemos obtenido las principales evidencias y comprobaciones de la empresa y nos recluimos en nuestro propio despacho al objeto de la documentación que hemos obtenido, todas las pruebas, entrevistas y cuestionarios que hemos ido pasando en la organización, hacer una síntesis y un diagnóstico de todo lo obtenido, las evidencias. Al objeto de obtener, pues, en la medida de lo posible, lo que en el mundo de la gestión le llaman el DAFO, las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, tal como ahí se identifican, mostrándole a la empresa los posibles riesgos que de aquí pueden surgir, como las posibles oportunidades que no están aprovechando, debilidades o problemas que ya están teniendo, etc. En la fase 5 es una presentación de conclusiones previas, antes del informe final, al objeto de que aquellas pequeñas incidencias que pudieran ser subsanadas y que no desea la empresa que nos ha contratado que aparezcan en el final y que puedan ser corregidas en un tiempo razonable, el auditor las presentará delante del equipo que la empresa considere oportuno. Por supuesto, quien ha contratado debe estar presente. Todas las pruebas que aquí se presenten, todos los hechos y datos que aquí se presenten, deben ser constatados por parte del auditor, dado que pueden haber personas implicadas,
y deben ser, por lo tanto, demostrables. Aquello que no pueda ser probado, demostrado, constatado, no debería aparecer siquiera en el reflejo, aunque se tenga una intuición de que estos hechos pueden acontecer. Deben ser probados, por lo tanto, y luego todo debe basarse en propuestas realistas y constructivas, con un posible plan de mejora que facilite a la organización pues, mejorar su posición respecto al momento en el que nosotros entramos en la organización. Pasado un periodo en el cual la empresa haya podido solucionar algunas de las carencias razonables que hemos encontrado a lo largo de la evolución, pasaríamos a la fase 6. La fase 6 ya es la redacción del informe final y es el momento en el que se procedería incluso a cobrar la parte final del contrato que habíamos aprobado en la fase 1. En el informe, hay muchísimos modelos de informe, cada empresa tiene el suyo propio. Nosotros nos hemos acogido al de H. Turmendi, que lo propuso en 1994 y es bastante aceptado en la comunidad del mundo de la auditoría, y que recomienda una carta de presentación del informe, no más allá de 1 o 2 páginas, en las que muestra realmente si el informe es favorable o no lo es, o si tiene algunas excepciones. En segundo lugar, un resumen del informe, ¿de acuerdo?, que es el que se suele reunir la dirección, y es una introducción con una de las principales observaciones sin entrar en el detalle del análisis estadístico que hayamos podido obtener, la metodología utilizada, etcétera. Cosa que sí se pondrá en las principales observaciones. En las principales observaciones, que es el informe en toda su extensión, ahí aparecerá todo el análisis detallado que uno ha procedido a realizar, quedando copia tanto por parte del auditor como por parte de la empresa. Finalmente, se presenta un informe con las recomendaciones y plan de acción de mejoras, en el cual se recomienda a la empresa pues que en un plazo corto, medio o largo plazo, las actuaciones que debería realizar para subsanar aquellas carencias que aparecen en el informe. Hay que recordar que una empresa auditora, en principio, no debería ejercer, no es imprescindible, pero no debería ejercer la consultoría, dado que el mostrar determinadas carencias podrían desembocar en contratar a una empresa que me resolviera los problemas que he encontrado, en cuyo caso nos encontraremos en la tesitura de que yo soy auditor, yo soy consultor, yo te presento los problemas y yo te ayudo a resolverlos, en cuyo caso estoy sesgado, no estoy siendo independiente en la presentación de mis conclusiones. Yo te presento una radiografía de cuál es el estado de lo que hay en tu empresa, totalmente independiente, porque si quieres consultoría la vas a contratar con otra sociedad en la que yo no tengo ningún beneficio. Algunas recomendaciones que no hemos incluido en las diferentes fases son las que aquí se muestran. Hay que evitar situaciones preventivas por parte del auditor, que no se trata de que la empresa sepa lo que vas a hacer y pueda sesgar los resultados. Por supuesto, las entrevistas iniciales son importantes porque gozan de la espontaneidad. En las segundas ya conoce el entrevistado tanto a la persona como al propio como el auditor a la persona que está entrevistando. Siempre cuidar la veracidad de las cosas que cuentan, es decir, escuchar, decir tomar nota de lo que te están contando, pero siempre comprobar que lo que te han dicho es realmente cierto, en la magnitud, en la verificación de la magnitud realmente de lo que están diciendo. Los usuarios deben contribuir también a comprobar la ausencia de errores y al lugar, y por supuesto que los demás departamentos colaboren con el auditor al desarrollo propio de la auditoría, con una adecuada gestión de controles que pudieran garantizar que cualquier riesgo que pudiera aparecer en el futuro, las alarmas saltaran y evitáramos problemas mayores. Un ejemplo de esto podría ser el establecimiento de un cuaderno de control al lado de una pantalla, de una determinada terminal, de manera que es frecuente que cuando se produce un error en una determinada terminal de una conexión de un sistema, la gente no reconozca lo que hizo o pasó el tiempo antes de que eso se supervise y por lo tanto diga, no, yo no hice absolutamente nada, esto dejó de funcionar y no hice nada. Lo que realmente luego se comprueba es que algo se hizo y no lo recordaba en el momento que te lo está contando. Por lo tanto, se recomienda, por ejemplo, una libreta al lado de la pantalla y cuando ocurra el más mínimo error o cualquier incidencia, anótela de inmediato, con carácter anónimo o no. Pero anótela para que luego podamos hacer un seguimiento con la fecha y de esta manera poderlo corregir en tiempo adecuado. Bueno, muy bien. Ahí pudieron ver entonces las fases para realizar una auditoría de sistemas. Yo creo que muy similar a lo que ya habíamos charlado, ¿no? A lo que habíamos hablado acá. Muchachos, les recomiendo que cuando vayan a hacer la auditoría final le peguen una miradita otra vez a ese video. Ese video están las diapositivas que les voy a compartir, listo. Entonces es esencial que lo miren, que lo revisen, porque ese video les da las pautas para organizar las fases dentro de su auditoría. Bueno,
Sigamos hablando entonces de los controles que se pueden ejercer, dentro de la organización, dentro de la empresa, para realizar una buena auditoría de sistemas. Entonces, existen dos tipos de controles, muchachos. Los controles que son manuales y los controles que son automáticos. Los controles que son manuales son aquellos que son realizados por el mismo usuario, o sea, por usted o por otra persona, que lo hace manualmente. Y los controles automáticos son los que están incorporados a los programas en una aplicación. ¿Cuál es una clasificación de los controles? Los controles se clasifican en preinstalación, organización, desarrollo de un sistema, control de la documentación y control de la operación. Entonces, hablemos de estos controles, muchachos. A ver, ustedes, ¿cuál puede ser un control automático para un equipo de cómputo? Control automático. A ver, ¿quién me dice? Un antivirus, Mónica. Sí, eso es un control automático. ¿Qué más puede ser un control automático? Otro, parecido. A ver, piénselo. Control de un computador, de un sistema de información. Copias de seguridad, también. Robinson, sí, correcto. Cierre de sesión por inactividad. Eso es una forma de control. Que se cierre la sesión. Claves de acceso, también es un tipo de control. En general, los que usen ustedes son como muy comunes y son los tipos de controles más específicos. Un antivirus, una copia de seguridad, un cierre de sesión por inactividad, unas claves de acceso, o que te pida a vos constantemente el sistema un cambio de clave, Y un control manual. ¿Cuál puede ser un control manual que puede ser realizado por usted? A ver. Dentro de ese proceso informático. Ni idea. Yo tengo dos en la cabeza. Ya si son los mismos de ustedes. Bloquear el PC cada vez que se aleja del puesto. Sí, Robinson, eso es un control manual y ese no estaba dentro de los dos que yo les iba a decir, correcto. ¿Cuál más? A ver. Los dos míos, los dos que yo tengo son, uno, borrar permanentemente las descargas. Eso es una forma de un control manual. ¿Por qué? Porque se borra la información que estaba por ahí como que puede ser susceptible de información. O lo otro es hacer copias de seguridad constantemente a la información que usted tiene y guardarlas puede ser en un disco duro. Ese es un sistema de control manual que le evita a usted de mañana pérdida de información. ¿Listo, muchachos? Entonces, controles manuales y automáticos. Esos controles, como yo les venía diciendo, se clasifican en preinstalación, organización, desarrollo de sistemas, control de la documentación y control de la operación. Entonces, esos controles, ¿cómo se clasifican? Primero, control de preinstalación. ¿En qué consiste? Pues consiste en las actividades previas que se tienen que ver con los sistemas de información. Ahí, ¿qué se hace, muchachos, en los controles de preinstalación? Se evalúan la posibilidad o la viabilidad de que exista éxito o fracaso en un sistema de información. Entonces, el control de preinstalación es evaluar antes si el sistema sirve o no, si va a ser exitoso o si va a ser un fracaso. Segundo, organizaciones del departamento de TI. ¿Qué es esto? Pues que el departamento de tecnología de información tenga una estructura organizacional que esté, valga la redundancia, estructurada. O sea, que se definan roles, responsabilidades y que cada persona esté usando de manera coherente y pertinente las funciones del Departamento de Tecnología de la Información. Siguiente tipo de control es un control del desarrollo del sistema. ¿Cómo así? Pues sí, revisar que el sistema esté funcionando de una forma correcta, que se planifiquen bien el sistema de información y cómo se va a dar dentro de la organización, que se hagan pruebas, que se hagan mantenimientos, que se hagan ensayos y que, sobre todo, ese sistema me muestre resultados específicos al finalizar todo el procedimiento.
Otro tipo de control es el control de la documentación. Este es muy importante, muchachos, es de vital importancia que usted tenga soportes o documentos de las transacciones que usted realiza dentro de la organización. Esto tiene que estar debidamente organizado, legalizado y sobre todo tiene que tener, pues, que estar guardado en una parte que no se vaya a dañar por humedad, que se dañe pues porque de estar guardado en un espacio donde esté muy organizado. ¿Sí? Esos son los controles de documentación soporte de los procesos que usted realiza. Y por último encontramos los controles de operación, que estos controles son el control de la parte física del sistema, o sea, de que todo lo que se haga sin errores y sin fraudes, pero que la operación se haga de una forma eficiente. El control de la operación es que usted revise cómo se está digitando, por ejemplo, los procesos dentro de la empresa, y que esos procesos se hagan de una forma eficiente dentro de toda la organización. Bueno, también hay unos llamados controles administrativos, muchachos. Esos controles administrativos son los que ejerce usted como administrador, como contador, o es el control que más bien le hacen a usted como administrador, como contador público, en el cual pues se controla que efectivamente los sistemas de información sí se estén o sí se realizaron para cumplir con los objetivos planteados por la empresa. Eso es lo más importante, que esos controles se hagan efectivamente como la empresa los está realizando. Entonces, esos controles administrativos son los controles en los cuales usted se ve inmiscuido y en los cuales usted tiene que sacar las conclusiones de todos esos procesos. Hay controles informáticos, que ya vimos la clasificación de esos controles informáticos. Es todo ese proceso, que son controles que se evalúan desde la entrada de la información hasta la salida de información. Acuérdense que habíamos hablado que la entrada de información era, por ejemplo, facturas, remisiones, conciliaciones bancarias, extractos bancarios, y que la salida de información era en forma de estados financieros o de informes que son presentados a entidades de supervisión. Esto ya lo habíamos hablado también, recuérdelo. Controles informáticos de entrada, que son que es la información que está entrando a la organización. De procesamiento, que es esa información que luego de entrar se transforma en la empresa, sufre un proceso, se digita, se transforma, y al final esa información se da pues como salida, como ya lo dije, en estados financieros o en informes que son presentados a alguna organización. ¿Qué más podemos hablar sobre seguridad informática, muchachos? Bueno, de seguridad informática, seguridad física. Esta seguridad física tiene que ver directamente con los equipos de cómputo como tal, como revisar todo lo físico de la organización, todo el hardware como tal, la infraestructura. Entonces, esa seguridad informática, ¿qué es lo que busca? Lo que busca es evitar robos, destrucción de información, que la información se pierda, que hayan daños físicos. Dentro de la seguridad informática, que es muy importante, que evaluemos primero las políticas o las normas. Eso es vital en todo proceso que vayamos a hacer. Ojo con esto, auditor. En todo proceso que usted vaya a hacer, lo primero es evaluar políticas y normas de la empresa, para conocer, por ejemplo, en esta seguridad física, cómo se están haciendo los procesos de seguridad informática, o sea, cómo se maneja la seguridad de los equipos de cómputo o de los sistemas de información. Es muy importante que usted tenga presente que, muchachos, ojo, es muy importante que usted tenga en la empresa, y cuando usted vaya a auditar la empresa, lo siguiente: que las empresas tengan, por ejemplo, pólizas de seguros contra daños a las partes físicas como al personal, que tenga una estructura sólida, una estructura de red, o sea, buenos servidores, buenos terminales, buenos centros de almacenamiento, buenos puntos de conexiones eléctricas, buenos puntos de conexiones a internet, buena fibra óptica si se usa la fibra óptica, o que tenga al menos una buena red. Eso es muy importante, que usted conozca eso, que usted revise y vea que efectivamente no unos cables amarillos viejos, horribles, o unos tomas también amarillos quemados, se les ve apenas saliendo el negro por allá, o que se hagan unas conexiones todas extrañas, todas raras, llenas de extensiones. No, que efectivamente cumpla con condiciones específicas esos sistemas. Que la información esté primero guardada sobre un equipo de cómputo que esté debidamente protegido,
¿Cómo así que protegido? Por ejemplo, el equipo de cómputo mío, pues yo trabajo con un computador de mesa y un portátil siempre, me toca trabajar a 2 pantallas. Cuando yo trabajo a 2 pantallas, esos 2 computadores, si van y miran en el sistema, están cargados a Daniel Toro, siempre, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el portátil, pues yo me traje mi portátil de mi oficina, mi computador quedó allá, pero esos computadores son responsabilidad mía, ¿sí? Y yo tengo la responsabilidad de la custodia de esos computadores, porque están asignados a mí. Si pasa algo con esos computadores, pues mirarán qué es lo que pasó y si se dan cuenta que es culpa mía, pues a mí me lo cobran o a mí me abrochan eje muerto. Pero ¿cuál es la cosa? Que usted le asigne la responsabilidad a una persona específica, ¿sí? También, muchachos, hacer mecanismos que eviten contingencias como tal. Bueno, estamos hablando de seguridad física. Entonces, tipos de seguridad física, lo que hablamos ahorita. Mire, ojo, míreme acá. Controles de acceso físico, por ejemplo, seguros, claves, biometría en puertas y ventanas o personal de vigilancia. Esto es seguridad física para los sistemas de información. Hay otro tipo de seguridad, por ejemplo, detectores de humo, de calor, de agua. Estos son controles de ambiente, extintores, aire acondicionado, controles de ambiente que le apuntan a la seguridad física. Hay otro tipo de controles que son los controles de instalación, que son, por ejemplo, un buen cableado en la red. También le apunta a toda la seguridad física. Y lo último, controles de seguridad, por ejemplo, postura, iluminación, temperatura, en general, de los equipos de cómputo que le puede afectar a las personas. Recuerde que todo este proceso, muchachos, lo usan seres humanos. Al final nosotros somos los usuarios de esos sistemas de información. El buen uso de esos sistemas de información depende también que el personal esté bien. Y ahí se le mete un poquito de seguridad de salud en el trabajo, ¿sí? O de salud ocupacional, en el sentido en que las personas también que usan todos estos equipos tienen que estar en buenas condiciones para que la gente lo use. Evitar el túnel carpiano, la mala postura, evitar de pronto daños visuales. Entonces, que la gente pueda optimizar estos procesos dentro de la organización. La seguridad lógica, ¿qué es, muchachos? Pues la seguridad lógica se encarga de lo que no es tangible, de lo que no es tangible. Por ejemplo, de una información que no, bueno, de la información que no está en el computador como tal, o sea, no está en el plástico, sino que está dentro del computador. ¿Qué es necesario evaluar, muchachos, en esa seguridad informática? Primero, lo de siempre, conocer las políticas. Eso es lo primero, conocer las políticas o las normas para la seguridad informática lógica. Después, bueno, ya después, ahora sí, un uso de una contraseña debido, que usted tenga privilegios y seguridades. ¿Qué son los privilegios? Usted sabe muy bien, ¿cierto? ¿Qué son los privilegios de los sistemas de información o no? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué es un privilegio dentro de un sistema de información? Una definición cortica. Privilegio dentro de un sistema de información. ¿Se ha escuchado alguna vez eso? O roles dentro de un sistema de información. Los privilegios o los roles dentro de un sistema de información son que usted no tenga acceso a todos los programas que hay dentro del nuevo programa. Eso sí son los permisos, en conclusión. Que usted no tenga acceso a todos. Los roles son los que se le pueden asignar a usted o las actividades que se le pueden asignar a usted dependiendo de su cargo. ¿Por qué? Porque el mayor fraude informático se da cuando una persona tiene acceso a todos los roles. Cuando usted tiene acceso a todos los roles o a todos los privilegios, lo que pasa es que pues usted es más susceptible de hacer un fraude porque puede manejar absolutamente todo y puede manipular muy bien la información. Entonces los roles son esos, o los privilegios son esos. Son las características o los permisos que usted tiene que utilizar dentro de un sistema de información. ¿Qué más les cuento, muchachos? En la seguridad informática se tiene que pues también tener presente todo el tema de legalidad, de pólizas, realizar backup constantemente, o sea, realizar copias de seguridad que le permitan a usted guardar la información. Ojo con las contraseñas, es muy importante todo el tema de las contraseñas, verificando, por ejemplo, lo siguiente, verificando que cuando una contraseña tiene un alto nivel de seguridad, ojo con esto. Una contraseña tiene un alto nivel de seguridad cuando el número de caracteres es superior a 8, cuando tiene al menos 3 tipos de caracteres, por ejemplo, mayúsculas y minúsculas, números y caracteres especiales.
Cuando existe cambio, por lo menos cada 6 meses, hay muchos programas que, por ejemplo, cada 2 meses le piden a usted cambio de contraseña, ¿sí? Y no le deja meter contraseñas que ya haya hecho antes. Si no, tiene que ser una contraseña completamente diferente. Apúntelas, apúntelas, porque si yo me pongo a mirar mis contraseñas dentro de todos los perfiles que yo tengo que ingresar, hay 12 contraseñas. Tengo por ahí 10 veces la misma, pero pues eso no es seguridad informática, la verdad. Otra cosa, eso es muy importante, una política de bloqueo tras determinado número de intentos. Por lo general, los sistemas contables, después de 3 intentos, la mayoría de sistemas se bloquean. Le dicen a usted, está bloqueado, por favor, restaure su clave o haga otra vez otro acceso para que restaure nuevamente su clave porque no le da. Es más, cajeros electrónicos creo que también son así, ¿sí? Entonces que usted no puede, si le mete la clave mala 3 veces, chao, vuelve a arrancar. Estos son altos niveles de seguridad, recuerde, número de caracteres superior a 8, al menos 3 caracteres, exigencia del cambio por lo menos cada 6 meses y políticas de bloqueo tras un determinado número de intentos. Y los de baja de seguridad, muchachos, son caracteres inferior a 8, palabras muy fáciles, su hijo se llama Samuel y usted le pone Samuel 1, 2, 3, le coloca la fecha de vencimiento, le coloca el nombre de la mascota, le coloca el nombre del amorcito, no, si no, caracteres iguales a su identificación, le colocas tu nombre, tu número de cédula, o que pues hay unos más moscas que apuntan la contraseña y la dejan ahí sobre el puesto todo el tiempo. Después obviamente no, o la contraseña se la dan a todos. Es más, les cuento por ejemplo un caso que me pasó de un estudiante que, profe, es que me están haciendo los parciales antes de que yo los haga, y como así, en el aula virtual. Sí, profe, se me meten, me hacen los parciales, miran cuáles son las respuestas y ya se van y hacen el de ellos. Venga, ¿y quién es? No, yo no tengo ni idea porque yo le he dado mi contraseña como a 8 o 9. Entonces, claro, otro vivo entra, hace el parcial, mira cuáles son las respuestas, va y las responde, después entra con el usuario del saca 5 y el otro bobo sacó 1. Pero pues hermano, eso es responsabilidad de cada uno, ¿no? ¿Cómo hace esa brutalidad? Aquí está. Eso es baja seguridad y eso es robo de información. Ojo, eso es robo de información, muchachos. Y eso es suplantación también. Eso, si ese man se pone mosca, se puede mandar. Porque mire que está haciendo, lo que está haciendo es un daño. ¿Listos? Bueno, ¿cómo lo vieron hasta ahí? ¿Cómo nos fue hoy? 8 y 3 minutos. ¿Qué prepararnos para clase de 8 y 20? ¿Cómo nos fue? Cuéntenos. Bien, sin problema, todo tranquilo, Mónica, bien. El restante de compañeros, no sé cuántos llegaron hoy, hombre. Hoy llegaron Estefanía, Fernando, Mauricio, Mónica, Robinson, Valentina. Listo, muchachos. Bueno, muy bien. Les voy a mandar entonces las diapositivas. Les pido por favor pues que revisen lo que habíamos conversado. Yo les mando los documentos y nos encontramos dentro de 8 días otra vez queriendo Dios. Bueno, que tengan un feliz resto de semana. Muchas gracias. Feliz noche.